Bien, le damos entonces la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Sea bienvenido a esta transmisión en vivo desde esta tu casa, Fe y Milagros. Le bendecimos y esperamos que esta palabra sea atesorada en tu corazón, y por eso también la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios sea sobre tu vida. Para todos los que estamos aquí, estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Amén. Que nuestro espíritu, que nuestra mente, que todo nuestro ser esté dispuesto a recibir la palabra. ¿Sabe? Cada palabra que Dios suelta es una semilla que va a ser sembrada en nuestro corazón en el tanto que lo permitamos. Esa semilla puede convertirse en una gran semilla, una semilla que puede producir sobreabundantemente, o una semilla que no puede producir nada. Pero no es porque la palabra no tiene la autoridad o porque la palabra no tiene el poder, es porque simplemente yo no estoy dándole valor a esa palabra. Cuando nosotros como creyentes le damos valor a la palabra entonces se torna viva y eficaz. Amén. Más cortante que espada de doble filo, dice la misma Escritura. Es ahí cuando la palabra tampoco vuelve vacía, sino que la palabra va a ejecutar aquello para lo cual está siendo enviada. Cuando le damos el valor, cuando la regamos, cuando la atendemos. Cuando usted tiene una planta en su casa, tiene que atenderla, ¿no es cierto? No es solamente que usted dice, oh, yo quiero una planta, voy a traer una que dé muchas florcitas, mira qué hermosa que es, y la pones en un sitio y la dejas allí. Y nunca tienes que cuidarla. No, hay que cuidarla. Aquellas personas que no pueden cuidarla, pues entonces compran una planta artificial y la ponen por ahí nada más, ¿verdad? Y se acabó la historia. Pero aquellos que realmente quieren ver algo distinto, algo diferente, porque miren, es que hay ocasiones, y esto quiero mencionarlo, hay ocasiones que somos artificiales. Sí, señor. Y lo artificial parece, pero no es. Sí, así es. Y hay una gran diferencia. Parece, pero no es. Jesús un día caminaba, dice la palabra de Dios, por cierto lugar, y en ese lugar se encontró con un árbol frondoso de higos, pero resulta que no había higos en ellos. Dice que era un árbol frondoso, estaba muy bien, estaba verde, tenía hojas abundantes, pero no había fruto. Así es realmente algo artificial. Algo artificial es algo que se mira, que se parece que está todo muy bien, pero nunca vamos a encontrar fruto en ellos. Jesús entonces maldijo a esa higuera y dice la palabra que se secó al día siguiente, pero desde ese momento ya estaba seca, en el momento que se pronunció la palabra, porque la palabra tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Entonces, como la palabra tiene poder, ejecuta aquello para lo cual está siendo enviada. Eso lo dice la Escritura. Ahora, miren hermanos, somos llamados a dar fruto. Somos llamados a sembrar la semilla, a cuidar de esa semilla para que esa semilla prospere. ¿O acaso aquel sembrador va a la tierra y siembra la semilla y se olvida de ella y 4 meses después va a ir a ver si hay cosecha o no hay? No, no funciona así, hay que cuidarla. Porque dice la palabra que alguna semilla cayó entre espinos y se ahogó. Otra en pedregales y se secó. Otro junto al camino y llegaron los pajarillos, las aves del cielo, dice que se la comieron. Pero solo una pudo producir. Produjo aquella que se sembró en la buena tierra. La buena tierra es aquella tierra que se cuida. Amén. Hoy vamos a comprender algo maravilloso de la palabra y por eso ocupamos cuidar, significa regar la palabra de Dios. Amén. Así que hoy empezamos un tema realmente maravilloso, realmente de bendición para todo aquel que lo desea. Arrancamos el tema de las primicias. Toda fiesta que se celebra de las primicias en la palabra de Dios tenía un fin y un propósito, ¿sabe usted? Había un objetivo claro siempre a través de cada una de estas festividades. ¿Saben? No era bendecir la cosecha que ya había pasado, porque lo que pasó, pasó. ¿Estamos de acuerdo? Sino algo completamente diferente, era bendecir aquello que iba a venir. Diga conmigo, bendecir lo que va a venir.
Saben, nosotros tenemos autoridad en la palabra. La palabra es vida. Diga conmigo, la palabra es vida. Les estoy diciendo que repitan, ¿saben por qué? Porque necesito que ustedes desarrollen su fe. Porque la palabra es fe. ¿Y cómo voy a recibir algo en fe si no empiezo a creer en ello? La palabra es vida. Diga conmigo, la palabra es vida. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, mire, dice la Escritura que todo fue hecho por la palabra. El Señor Dios Todopoderoso dijo un día, y sean hechos, y conforme Él estableció la siguiente frase, fue hecho. Génesis capítulo 1, léanlo ustedes en sus casas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, hayan plantas que se reproduzcan según su propio género, y fue hecho. Y dijo Dios, que el mar, que haya peces en el mar, que haya seres vivientes en el mar, y fueron los seres vivientes. Mire, hijos, todo lo que Dios dijo se estableció a través de una palabra. La palabra tiene poder. Entonces, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de bendecir lo que iba a venir. Hermanos, este año es un año bueno. Es un año bendecido. Quiero que comprendan esto, a pesar, y vuelvo a enfatizar esto, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, porque si usted pone atención, hay muchos eventos en el mundo que están sucediendo ahora mismo que son catastróficos, que son cosas realmente terribles, pero también les mencioné que esto ya no se detiene. Vamos tras una época donde los tiempos se acercan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta época que estamos viviendo, o que nos ha tocado vivir, se llama bíblicamente el tiempo de principio de dolores. Así que los principios de dolores están empezando a caminar. Pero recuerde que en medio de todas estas cosas, para aquellos que caminan en obediencia a Dios y a su palabra, Dios los va a guardar. Dios en medio de todas estas cosas los va a bendecir. Así que este año 2024 es un año bendecido. Es un año de gracia, de favor y de poder de parte de Dios para todo aquel que recibe esta palabra y la cree, la confiesa en su corazón. Porque recuerden que tenemos que confesar, pero también creer en el corazón. Eso dice la palabra de Dios. Así que esto es tan importante en nuestras vidas. Según la palabra, el Señor les establecía cómo iba a ser completamente esta actividad de las primicias. El Señor daba una serie de directrices o instrucciones de cómo se debía de llevar a cabo esta festividad llamada la fiesta de las primicias. Era realmente bien, pero bien interesante. Así que les decía qué tenían que llevar, qué era lo primero y qué tipo de cosas debían de ofrecer en ese momento. Dios estableció a través de la palabra que lo que se debía de traer era lo primero. Pero lo primero, recuerden esto, no necesariamente es lo mejor. Pero Dios dice lo primero y lo mejor. Así es. Lo primero y lo mejor de los buenos frutos de la tierra. De los primeros frutos limpios, dice, de las bestias. Nada debía de tener defecto alguno y todo era con un solo fin. Que ese año, el cual se estaba preparando para hacer las siembras y traer cosechas y demás cosas, fuera un año realmente bendecido. Lo que iba a venir debía de ser bendecido. Hermanos, ¿cuántas personas en nuestros días piensan realmente que es necesario que lo que haya de venir, porque nadie sabe qué viene el próximo mes, nadie sabe qué va a pasar la próxima semana, ni siquiera sabemos qué va a pasar más tarde? Entonces podemos tener muchos planes, hay gente que planifica muchas cosas, ¿cierto?
Y planificamos todo y hacemos un esquema de toda nuestra vida, pero de un momento a otro todo puede cambiar. Porque el único que sabe todo es Dios. El único que tiene control de todo es Dios. Y si algo debemos de entender es lo que la palabra de Dios enseña, que aquellos que somos sus hijos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto si lo hacemos todo conforme a su voluntad. Amén. Todas las cosas, no importa cuáles estas sean, nos ayudan a bien. Todo nos ayuda a crecer. Los momentos angustiosos, difíciles, no importa cuál este sea. Mira, todo, si estamos en Cristo, nos ayuda a crecer y a convertirnos en mejores personas. Hombres y mujeres diferentes y dependientes del único que tenemos que depender, de Dios. El problema radica que hoy día miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, déjame decirte, no dependen de Dios, dependen de su trabajo, dependen de sus pertenencias, dependen de sus posesiones, dependen de ellos mismos. Entonces dicen, es que si yo no hago, las cosas no suceden. Sí, yo sé que hay que hacer, pero si nuestra dependencia está en Dios, las cosas cambian. Porque entonces Dios será nuestro sustento. Dice la palabra con toda efectividad y claridad que Él es nuestro proveedor. Así lo dice. Jehová es nuestro proveedor. Jehová Jireh. Así lo conocemos como el Dios proveedor. ¿Fue el proveedor de quién? De Israel en todo el tiempo. Fue el proveedor de todos aquellos que se acercaron a Él. Cuando usted y yo nos acercamos a Él, debemos de estar confiados de que Dios será nuestro proveedor. De que Él nos va a sustentar en todas las cosas. Entonces, las primicias es una proyección, una palabra profética anunciando lo que ha de venir sobre el año 2024. Así que las fiestas de las primicias o de las 7 semanas, ¿por qué decía 7 semanas? Bueno, escuche, para el pueblo de Israel esta festividad no era de un día, no era de una hora, no era de 30 minutos, era de 7 semanas. Imagínese usted, y usted se preguntará, ¿y por qué 7 semanas? ¿Por qué no una hora? ¿Por qué no un momento? ¿Por qué 7 semanas de festividad? Bueno, déjeme explicarle. Es porque el pueblo traía abundancia tras abundancia. Era tanto aquello que traía el pueblo que por eso se daba 7 semanas para que todos tuvieran oportunidad de ser bendecidos. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántas personas, hermanos, no se dan oportunidad en su vida de ser edificados, de ser bendecidos, de ser sustentados, de ser alimentados por la palabra de Dios? Ocupamos tanto ser alimentados por la palabra. Dígame, ¿cuántos desayunaron el día de hoy? No me levanten la mano, yo sé que básicamente todo el mundo desayunó. Pero ¿cuántos desayunamos espiritualmente? ¿O cuántos almorzamos espiritualmente? ¿Cuántos cenamos espiritualmente todos los días? ¿Cuántos nos tomamos un café con Dios? Estoy hablando en el sentido espiritual. Hermanos, en muchas ocasiones nada de eso sucede. Pasamos en un ayuno de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Pasamos en un ayuno espiritual y vamos a comprender, porque no me refiero al ayuno genuino, sino me refiero a ese ayuno de que no estoy teniendo tiempo con Dios para nada. Ese es el detalle, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice que duraba 7 semanas y era muy específica. El libro de Levíticos, aquellos que tienen una Biblia, por favor pueden ir ahí al capítulo 23. Capítulo 23, verso 17 en adelante, dice la palabra de Dios: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida. 17 en adelante. Que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos en levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis el pan corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros.
Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor fragante por la expiación. Dice la palabra en el verso 19, ofreceréis además un macho cabrío por la expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Mire usted, lo que hemos leído no era solamente una ofrenda, no era solamente una ofrenda. Había una serie de condiciones, había una forma específica de hacerlo. Dios estaba dando una serie de instrucciones con las cuales debía de presentarse esa primicia. Ahora, algo muy importante aquí es que el Señor no estaba pidiendo un animalito, el Señor estaba pidiendo una cosecha. El Señor estaba solicitando algo específico, era muy específico, que aquello que se iba a otorgar, aquello que se iba a presentar, fuera algo perfecto. Eso dice la palabra. Perfecto significa que no tenía que estar moteado o manchado. Perfecto significa que no tenía que estar cojo o tuerto. Perfecto significa que no era el que estaba más flaquito. Perfecto significa que era un animal pleno, completamente, con todas las facultades del caso. Eso significa perfecto. Perfecto significa que aquello que se traía, sea una fruta, sea granos, fuera animales o fuera cualquier otra cosa que se presentara, debía de ser realmente escogido, seleccionado para Dios. Deuteronomio 14:23 dice, aquellos que tienen su Biblia: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Note esto, qué interesante. Dios estaba así, Dios nos habla de ofrendas, Dios nos habla de diezmos, pero Dios nos está hablando hoy de primicias. Y dice que las primicias se traía todo para que el pueblo aprendiera ¿qué? A caminar, ¿de qué manera? Obedientemente, en temor a Jehová Dios. Miren, esto representa obediencia, representa temor a Dios. Hay quizás una expresión que se usa mucho pero que se entiende poco. Es la expresión, vamos a decir, por ejemplo, mira, que falta de temor a Dios de tales personas porque hicieron tal cosa. Falta de temor a Dios. Bueno, ¿qué significa temor a Dios? Empecemos por definir este concepto. ¿Qué significa tener temor a Dios? Temor a Dios inicia en nuestra vida cuando tú y yo decidimos permitirle al Señor que gobierne nuestro ser. Cuando decimos que Dios es el que gobierna, es porque Él es el Señor, el que tiene dominio. La palabra Señor se traduce correctamente ahí como el Señor de las tierras, como el terrateniente, ¿recuerdan ustedes? De los feudales. Ok, resulta precisamente de que en ese momento se le decía a aquellas personas el Señor de las tierras, el dueño de todo aquello, el Señor feudal. Bueno, el Señor, cuando hablamos de Dios, significa el dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida. Estoy entregando a Él realmente todo mi ser. Pero cuando yo entrego a Dios todo, entrego todo. No puedo entregarme a medias a Dios. Vamos a ver, es que yo entrego a mis pensamientos a Dios. Está bien. La palabra dice que llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Es correcto, es bíblico. Pero no puedo quedarme ahí. Tengo que entregar todo. ¿Y todo es? Todo. ¿Sabe usted la palabra griega que traduce el término todo? Significa todo. Eso es lo que significa. Por consiguiente, cuando hablamos de entregar todo a Dios, es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. O sea, mis emociones, voluntades, sentimientos que están en mi alma, mi cuerpo físico, y también significa entregar mi espíritu completamente a Él, todo completamente en sus manos. Y si yo digo esto, significa que estoy entregando todo lo que me rodea, porque Él es el Señor de un todo, de todo mi ser. Así que Él entonces gobierna mi trabajo,
gobierna mis ingresos, gobierna mis posesiones, gobierna todo, porque todo lo estoy cediendo al único que puede hacer todo en mi vida. Amén. Pero cuando esto no es así, entonces yo estoy defendiendo lo indefendible. O sea, estoy luchando contra Dios y contra su palabra. La palabra de Dios me enseña algo muy profundo y quiero transmitírselos a ustedes. Recordarán ustedes una historia bíblica muy clara. Cuando Dios envía a Moisés a la tierra de Egipto para traer libertad de la cautividad que había pasado por 400 años la nación de Israel. Ahora, el punto es este. Hubieron 10 plagas. ¿Cuál fue la última plaga? ¿Cuál fue la última plaga? Respuesta definitiva. Ok, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Eso fue lo que aconteció. Para ese entonces, Egipto era la ciudad más importante del mundo. Para ese entonces era el brillo del mundo. Tenían la tecnología, tenían todo lo que había en aquel momento. ¿Estamos de acuerdo? La fama, todo estaba sobre Egipto. Pero mira lo que dice el Salmo 78, verso 51. Dice la palabra: hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. ¿Qué significa? Mire usted, para aquel que tiene revelación, significa que cuando la plaga vino y murieron todos los primogénitos de Egipto, murió la fuerza de Egipto. Y Egipto nunca más volvió a ser la misma. Hasta el día de hoy, Egipto vive en miseria, en pobreza, en ruina. Hasta el día de hoy, Egipto nunca pudo volver a levantarse. Solo quedan la historia y la ruina de lo que un día fue, del esplendor que un día vivieron, porque le fue quitado, ¿qué? Las primicias de su fuerza. Déjame decirte, las primicias traen la fuerza. Pero cuando nosotros quitamos las primicias, perdemos la fuerza. Mucho pueblo de Dios no comprende esta verdad. Y es una verdad realmente impresionante si la recibimos en nuestro espíritu. Queremos realmente caminar con la fuerza que Dios realmente desea que tengamos bajo esa bendición, pues entonces comprendamos que hay un principio con las primicias. Las primicias son importantísimas en la vida de un cristiano que decide caminar bajo un concepto diferente, un concepto de bendición, un concepto de cielos abiertos en su vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿por qué el Señor pedía este grado de exigencia con las primicias? Y no así con los diezmos, no así con las ofrendas. ¿Por qué con la primicia? Bueno, sencillo, porque la primicia determina tu año. Ese es el punto. La primicia determinaba su año. Y la pregunta que debemos de hacernos es entonces, ¿cómo quieres tu año? ¿Cómo quieres que este año empiece a caminar? ¿Cómo deseas que sea este año sobre tu vida? Esto es muy importante. Si lo quieres bendecido, porque muchas veces llegamos y decimos, oh, yo quiero que mi año sea bendecido. ¿Ha escuchado usted eso? Yo quiero que mi año sea bendecido. Es que decirlo cualquiera lo dice. Eso es fácil de decirlo. ¿Ok? Pero la pregunta entonces sería, ¿qué vas a traer delante del altar entonces? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Qué estás dispuesto a hacer entonces para que tu año sea el año de tu vida? Un año de bendición. Un año donde Dios haga nuevas y maravillosas cosas sobre tu vida. Esto es tan importante. Y es muy importante también que el pueblo de Dios comprenda esta verdad espiritual. Porque muchos no lo entienden. Y una vez que el pueblo comprende que esto es así, Dios empieza entonces a operar con su palabra la promesa.
La promesa entonces se hace efectiva. La promesa entonces viene de manera efectiva. Eso que es maravilloso, eso que es abundante, entonces Dios lo empieza a desplegar. La palabra nos enseña. Libro de Proverbios, por favor. Ve ahí. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Dice el libro de Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es todos los frutos? Es que yo no tengo cosechas de naranjas, ni de manzanas, ni de uvas, ni de peras, ni de jocotes, no tengo cosechas de nada. Entonces, ¿qué es lo que, de todos tus frutos, qué es lo que haces? Con lo que haces tienes que cosechar algo, ¿no? Todos cosechamos. Entonces dice la palabra, que si yo hago eso, y con las primicias de todos tus frutos, serán llenas tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice eso la palabra. Dice eso el versículo bíblico que está en su Biblia. Si lo dice, hermanos, es porque Dios nos está hablando hoy a todos de que Él desea bendecirnos, pero que hay condiciones. Y a veces, hermanos, no entendemos las condiciones. Queremos que la bendición de Dios llegue porque tiene que llegar. No, no funciona así. El Señor es muy claro en su palabra. Venimos a sembrar una semilla. Y esa semilla debe de ser una semilla de calidad. Diga conmigo, calidad. Saben, yo no olvido, nunca, ni lo voy a olvidar, cuando era niño. Cuando era niño, crecía en una área rural. Uno de mis tíos siempre me llevaba a sembrar maíz y frijoles. Siempre iba con él. Me gustaba acompañarlo. Y sabe usted, recuerdo muy bien cuando llegábamos a aquel terreno y empezábamos a quitar todo aquel montón de maleza que no tenía que estar ahí. Luego preparábamos las eras, aflojábamos la tierra, teníamos herramientas para hacerlo. Pico, macana y otros más, arreglábamos la tierra. Una vez que se arreglaba la tierra, teníamos una varilla especial. Esa era la varilla especial. Con esa varilla caminábamos, hacíamos un huequito, tirábamos los frijoles. Otro paso, otro huequito, frijoles. Y ahí íbamos, sembrando. Frijoles, maíz, etc. Y con el pie hacíamos un movimiento especial, ¿verdad, Félix? Y tapábamos para que los pajarillos no comieran los granos o los viniera a arrebatar. ¿Sabe? Esperábamos la lluvia porque eso era bueno, era necesario. Y empezábamos a ir a inspeccionar porque de pronto aparecían plagas. ¿Saben? Llegaban las hormigas. Había que empezar a echarle el veneno a las hormigas para que no se comieran a las matitas. De pronto llegaban saltamontes, o de pronto llegaban otras plaguitas por ahí, de otros animalitos pequeños, ahí le decían unas vaquitas, otros nombres, pero eran plaguitas que llegaban para tratar de aniquilar lo que se quería cosechar. ¿Sabe usted? Entonces aprendí que había que cuidar las cosas, que era necesario. Y también mi tío me enseñó de que cuando se iba a sembrar, algo tan importante, él me decía, no es cualquier frijol el que se siembra. Se siembra un frijol de buena calidad. Y había que pagar por ese frijol, porque no era común. ¿De acuerdo? Así con todo lo demás. Lo que quiero decir es, no podemos sembrar, no podemos traer una primicia que no es de buena calidad. No a cosechar. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice que no debemos de ser tan solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Porque el oidor se engaña a sí mismo. Así que no nos engañemos. No podemos traer aquello que está ahí estorbando en la casa, que no lo quiero, y para no botarlo y sacarlo a la basura, entonces lo voy a llevar. De esa manera me deshice de eso.
No, hermano y hermana, no funciona así. Así que debemos de tener entendimiento de ello. Algo que debemos de aprender también en el transcurso de todo proceso es que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 9, versos 10 y 11. Y el Señor, y Él, el que da la semilla, la da al que siembra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Da semilla al que siembra, al que hace algo con esa semilla. Pero hay muchas personas que, ¿saben? Antes de sembrar la semilla, ¿qué hacen con ella? Se la comen. Y después quieren cosechar. Ya no se puede cosechar, ya no la comemos. Tenemos que aprender, hermanos, a traer buena semilla, a sembrar buena semilla. Esa es una primicia. Entonces, si sembramos la primicia, traemos la primicia, dice el Señor de que Él aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y decimos gracias Dios, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso que hace todas las cosas posibles. Porque para ti no hay nada imposible. Entonces, tú vienes a sembrar una semilla de la primicia. Esto es importante, una semilla de la primicia. No es una semilla común, es una semilla de tu primicia. Porque esa primicia que vas a otorgarle a Dios va a ser la mejor. Amén. Amén. Lo mejor de lo mejor. Y esa primicia que es tu semilla, cuando tú la tengas, entonces la traerás delante de la presencia del Señor y esta semilla ha de dar fruto. Fruto bueno, de calidad y fruto abundante. Imagina entonces que lo que tú siembras es lo que vas a recoger. Porque eso es así. Lo que sembramos recogemos. Conforme a la obediencia. Esta palabra es clave. Conforme a la obediencia, esto es un principio. La obediencia desata la bendición. Amén. Es un principio. Hermanos, todo se hace conforme a la obediencia de cada quien. Dios no obliga a nadie. Dios no está encima de nadie, no está encima de Joet, no está encima de Priscila diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, Dios da oportunidad. Amén. Sí. Pero Dios no obliga. Dios no obliga. Y si Dios no obliga, menos puedo yo hacerlo, jamás. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que ustedes y yo seamos bendecidos. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Pero ¿quién realmente lo define? Cada uno de nosotros. Es nuestra propia y voluntaria decisión de ser o no bendecidos. Entonces el Señor quiere que podamos aprender también algo muy importante y es un principio. El libro de de Corintios capítulo 9, verso 6. Abre tu Biblia, léela conmigo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Amén. Esto es una ley, un principio también. Vamos a ver. Si yo tengo hoy día, vamos a ponerlo con una medida, para que todos me entiendan. Si yo hablo de una cajuela no me van a entender. Si hablo de un saco, tal vez sí. Un saco de frijoles. Voy a sembrar un terreno inmenso, tengo un saco de frijoles. Y siembro ese saco de frijoles.
Ahora, resulta que de pronto la hermana Mayela va a sembrar su terreno que está al lado, pero ella no sembró un saco, ella sembró 10 sacos de frijoles. Pero resulta que luego de eso está José Fabián, y Fabián entonces él decide sembrar 100 sacos de frijoles. Ahora, el punto aquí es el siguiente: naturalmente hablando, ¿todos van a cosechar lo mismo? No. ¿Por qué? Porque es proporcional a lo que se siembra. Así será la cosecha. Ese es el principio bíblico de 2 Corintios 9:6. Así que cada quien dispondrá en su corazón lo que quiera sembrar. Es una decisión. Amén. Amén. Pero la Biblia es clara: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La palabra habla sobre los talentos, hermanos, y los talentos que dice la Escritura, ¿para qué fueron hechos? Para producir, tenían que multiplicarse, ¿recuerdan ustedes? Pero resulta que a uno se le dio un talento, a otro se le dio 3 y a otro se le dio 5. El que tenía 3 y 5 lo multiplicó, pero aquel que tenía un talento, ¿qué hizo con él? Esconderlo. Bueno, déjame decirte que hay muchos que esconden el talento, pero resulta que no pueden multiplicarse entonces. No se multiplica si no lo hacemos así. Entonces, para poder multiplicar algo, yo tengo que hacer algo. Una vez más, Santiago capítulo 1, verso 22, hay que hacer. Es el principio de hacer. El hacer está en la palabra muy claramente definido. No se puede producir, hermanos, sin semilla. ¿Cuánto quisiéramos simplemente llegar y caminar por las aceras y decir: aquí va una semilla en el Espíritu, aquí va otra semilla en el Espíritu, otra semilla en el Espíritu, hermanos, y cosechar todo aquello? No se puede, ¿no es cierto? No funciona. ¿Saben ustedes? En alguna época, creo que les comenté, estudiábamos teología en aquella época, hace muchos años. Y todos nos preparamos para un examen que era un poco fuerte. Y resulta de que en el examen, una vez que finalizamos y toda la cosa, el profesor como a la semana siguiente nos entregó los resultados, como es muy común, ¿verdad? En aquel entonces no estaba internet ni nada de eso, así que todo el mundo estaba ahí como presencialmente, no hay otra opción. Así que ahí estábamos recibiendo las calificaciones, ¿verdad? Y entonces él dijo: bueno, y por acá tengo el examen de tal persona, voy a decir un nombre ahí, Juanito, ¿verdad? A Juanito, en la primera pregunta puso: yo no sé, pero el Señor sabe. En la segunda pregunta: yo no sé, pero el Señor sabe, etcétera. Ahí terminó: yo no sé, pero el Señor sabe, ¿verdad? O sea, ya ustedes saben cómo le fue. Entonces dice: bueno, la calificación está dada, el Señor un 100 y usted un 0. Entonces, hijos, no podemos pretender simplemente que yo no sé y el Señor sabe. Hermanos, no. Todos tenemos que aprender a hacer. Se nos brinda la capacidad de entendimiento para aceptar la palabra y vivir bajo la palabra. Amén. Así que hay una oportunidad de recibir conforme Dios nos dice. Ahora, ¿cómo vas a cosechar, como decía, cuando no se siembra? Es que para poder sembrar ocupamos una palabra en nuestro espíritu. Esta palabra es disposición. Si no hay disposición, no pasa nada, hermanos. No sucede nada. No se suma y no se resta. No sucede absolutamente nada. Pero yo soy responsable de que no pase nada. ¿Está conmigo? Es mi responsabilidad. Dios quiere, pero el hecho que Dios quiera no significa que Dios lo va a hacer. Porque yo tengo que hacer. No opera esto sin hacer. Por eso, una vez más, Santiago 1:22 nos lleva a una claridad efectiva. No puedo ser tan solamente un oidor, sino que debo de ser un hacedor de la palabra. El oidor tan solo se engaña a sí mismo. Amén. Entonces, una vez más, el Señor dice: bueno, quiero bendecirte, y todos decimos amén. Y cuando el Señor nos preguntara: ¿quieres ser bendecido? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí, amén, yo quiero ser bendecido. Bueno, entonces Dios nos dice: ¿y cuál es tu primicia? Amén. ¿Qué estás trayendo con tu primicia para eso?
Bueno, Señor, es que no estoy muy de acuerdo. Bueno, Señor, es que no he tenido tiempo. Bueno, Señor, es que mira, a mí me parece tal cosa. Mira, lo que a ti te parece, lo que a mí me parece y lo que a otra persona le parece, delante de la presencia de Dios no vale. En muchas ocasiones llegan y me dicen personas, mire, fíjate que mi hijo está en esta situación así, ¿a vos qué te parece esto? Y yo les digo, mira, ¿sabes? A mí, lo que a mí me parezca no suma ni resta, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios dice en su palabra que se tiene que hacer. Ahora, si Dios dice esto, es lo que hay que hacer. Si Dios dice esto, hay que hacer esto. Si Dios dice es por la derecha, es por la derecha, amén. Si Dios dice es por la izquierda, vamos por la izquierda. Por donde Dios diga, por ahí vamos a caminar, amén. Lo importante es que la palabra de Dios sea el sustento de nuestros días, día a día. Por eso el Señor nos enseña algo muy importante también. Hay que aprender a tener tiempo racional con Dios. O sea, todos los días aprender a dedicarle tiempo al Señor. La palabra de Dios no está escrita por estar escrita. La palabra de Dios está escrita para que tú y yo comprendamos una verdad que no puede ser, tomada con nuestra mente natural, sino que tiene que ser asimilada por el Espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque la misma palabra de Dios dice que para el hombre natural, otra versión dice para el hombre carnal, otra versión dice para el hombre animal, las cosas de Dios no pueden ser comprensibles, sino que para él son locura. Y es cierto, para el hombre natural, la palabra de Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios es una locura. Pero para aquella persona que tiene un entendimiento espiritual y que ha aprendido a caminar en obediencia a Dios, las cosas de Dios son la guía de su vida. Por eso Jesús nos enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. El camino es la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es efectiva, vuelvo a decirlo. Vamos a la palabra. Cada vez que una persona desea ser guiado por la palabra de Dios, será bendecido. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse de aquello que Él promete. Amén. Ahora, una vez que hay disposición, entonces el Señor también se dispone a hacer lo que le toca a Él. Esto es así de sencillo, según la obediencia de cada uno de nosotros, porque también va amarrado con la obediencia. Mire, es maravilloso saber que vamos a tener buenos frutos. Es maravilloso saber y conocer que si nosotros sembramos, vamos a cosechar. ¿Es bueno o no es bueno? Oye, eso es maravilloso. Ahora, también yo sé que si no siembro, no cosecho. Y así está. Y es algo que también está establecido y es un principio también tanto natural como espiritual. Entonces, hermanos, Dios nos está dando oportunidades a cada uno de nosotros de honrarlo a Él. La primicia, escuche esto, la primicia para con Dios es un pacto. Dios hace ese tipo de pacto porque el Señor, hermanos, sabe lo que ha de venir si nosotros lo hacemos. La primicia es un pacto. Y el Señor se mantiene firme en su pacto. Muchas personas dirán, ok, pero ¿cómo es esto? Bueno, te aclaro. Un pacto se hace entre dos. ¿Estamos de acuerdo? No se hace un pacto entre uno, un pacto se hace en dos. Cuando vamos al altar para llevar a cabo la ceremonia, ese día hacemos un pacto delante de la presencia de Dios. El uno con el otro. Es un pacto es entre dos. Amén. Entonces, resulta que de igual manera, cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, es hacer ese pacto con Dios y Dios nunca olvida su pacto. Vamos a la palabra. Libro de los Salmos, capítulo 89, verso 34.
Dice la palabra de Dios, 89:34 del libro de los Salmos, mientras usted lo encuentra. La palabra maravillosa de Dios dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia su parecer. Otra versión dice: no romperé mi pacto ni faltaré a mi palabra. Más claro, ¿verdad? Más claro no puede ser. No romperé mi pacto ni faltaré a mi palabra, dice esa versión. Así que lo que Dios está diciendo es que cuando Él establece un pacto, Él no lo rompe, Él no lo quebranta. Ahora, el punto es, Dios no lo va a quebrantar, Dios no lo va a quebrar. Mi pregunta es, y la pregunta que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Vamos a romper ese pacto? ¿Vamos a romper esa palabra? ¿Vamos a quebrantarlo o no? En nuestro caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te vas a comprometer con Él realmente? Porque vuelvo a decirlo, el pacto es de dos y esto es importante que quede claro. Entonces, Dios nunca va a faltar a su maravillosa palabra. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios promete realmente hacer lo que Él ha anunciado a través de su escritura. Entonces hay que comprometerse realmente y hay que comprender esto. ¿Quieres realmente caminar bajo un futuro bendecido? ¿Quieres bendecir tu futuro? ¿Quieres bendecir el futuro de tus generaciones? ¿Alguien está escuchando? Pues entonces haz un pacto con Dios. Haz ese pacto con Dios y hago una aclaración también, porque esta aclaración es sumamente importante. Póngame atención en esto. Muy importante. ¿Sabes? No es lo religioso que hoy día se habla, porque se hablan muchas cosas religiosas y se enseñan, se dicen, siembra para que seas prosperado. No, aquí no estamos diciendo esto. ¿De acuerdo? O siembra y Dios te hará un milagro, Dios te hará esto, Dios te hará lo otro. No, no estamos hablando de eso. Quiero que quede claro. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. Que si nosotros nos disponemos y honramos a Dios con nuestras primicias, estamos profetizando y declarando un año donde Dios toma el control de nuestras vidas y en su tiempo Él bendecirá nuestras vidas. Porque todo viene en el tiempo perfecto de Dios. Porque no es cuando yo diga ni como yo diga, es a la manera de Dios y la forma de Dios. Pero lo que sí dice la palabra de Dios con toda claridad es que nuestros lagares rebosarán de mosto, dice la palabra, que nuestros graneros serán llenos sobreabundantemente cuando honremos a Dios a través de nuestras primicias. Esto entonces es lo que llegará a tu vida si tú y yo hacemos lo que nos corresponde en obediencia a la palabra del Señor. Dice la palabra que con la medida que medimos, seremos medidos. ¿Dice eso la palabra? A la medida que viene tu bendición depende de ti. No depende de Dios, depende de ti. El libro de Lucas 6:38 dice, 6:38, la palabra nos habla una vez más y nos enseña. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. ¿Sabe? Medida rebosante, rebosada. ¿Sabe usted qué significa eso? Es interesante. Miren, es como cuando usted llega y va a vertir en un recipiente, supongamos que harina, y ya está copetón de harina, y de pronto empiezas a moverla,
a golpearla. De pronto la harina se va asentando, se va acomodando todo, aunque parece aquello molecular, ¿verdad? Se va asentando todo hasta que quedó todo y hay que echarle otro poquito más, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta? Eso es una medida remecida, ¿ok? Que está realmente movida, se ha movido, se ha agitado para llenarlo al tope, a lo que cabe, ¿verdad? A eso se refiere la palabra. De esa manera seremos entonces medidos también. Porque, hermanos, dice la Escritura, libro de Gálatas, capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Entonces, hijos, empecemos a meditar en nuestro espíritu. Hoy es un día para empezar a comprender el poder de la primicia. Cuando un pueblo tiene un corazón dispuesto y desea caminar en obediencia a la promesa de Dios. Amén. Todos aquellos que nos están hoy escuchando, queremos decirte que hoy damos inicio a una serie de enseñanzas sobre el poder de la primicia. Que tu vida sea realmente bendecida si dispones tu corazón a comprender en tu espíritu esta verdad espiritual. Que Dios te bendiga y te invitamos para que puedas acompañarnos los miércoles y domingos acá en la casa de Fe y Milagros. Bendiciones.